Bienvenidos, hoy estamos en mi casa, así que bienvenidos a mi casa. Este es el estudio, un pequeñito estudio donde mis hijas y yo trabajamos y estudiamos y hacemos cosas. Hoy vamos a conversar una segunda parte de nuestro primer tema, que ha sido el querigma como vocación. Y de nuevo estaremos conversando a partir de algunos elementos de la lección divina que hicimos sobre Lucas 4, desde el versículo 16 en adelante. Jesús en la sinagoga de Nazaret. En el primer video estuvimos conversando básicamente sobre dos cosas. Uno, el querigma como acción, el querigma como un anuncio que moviliza y que detona movimiento, puesta en marcha, puesta en práctica. Y lo segundo, Jesús que encarna el querigma, Jesús que hace de ese querigma su propósito de vida, su sentido de vida, más profundo y más claro, más contundente. Hoy quisiera que pudiéramos reflexionar un poco sobre cuál es el querigma de Jesús desde este evangelio, ¿no? desde este pasaje del evangelio. Y como les digo, es un pasaje programático, no podemos tomarlo como aislado, porque está puesto en un lugar determinado en Lucas en el cual nos va a indicar qué es lo que viene de ahí en adelante, cuál va a ser el dinamismo del resto del evangelio. Por eso, ese pasaje en particular, Jesús en la sinagoga de Nazaret, es determinante a la manera de entender, por un lado, cómo Jesús entiende su propia misión y su propio anuncio, a qué viene, que ya lo hemos dicho la vez pasada, es así como está puesto el evangelio, el pasaje, digamos, de la sinagoga dentro del evangelio, sino también cómo entiende la iglesia primitiva, la comunidad cristiana del siglo I, específicamente esta segunda generación, a qué vino Jesús, cuál es el mensaje de Jesús, cuál es el corazón de la buena nueva de Jesús. Entonces, Jesús predica, anuncia, enseña, y esa es una actividad que va a desarrollar durante un muy buen tiempo de su vida. Con eso no me refiero a la cantidad, sino a la intensidad y lo determinante que es eso. Es tan determinante que, como ustedes saben, no tenemos mucho conocimiento de otras actividades de Jesús. No sabemos exactamente qué otras cosas había hecho Jesús previamente. Y de ahí pues han surgido toda suerte de especulaciones y novelas raras que lo ubican en lugares inaccesibles para el mundo del siglo I, pero es claro que el corazón histórico importante está en un recorrido que los analistas y los historiadores del cristianismo primitivo discuten si es un recorrido de 2 años, de 1 año y medio, porque no le dan una extensión demasiado larga a ese ministerio de Jesús. Pero por ese ministerio de Jesús, en ese breve lapso de tiempo, de una vida que puede haber tenido 36, 37 años, es por el que Jesús termina siendo, al cabo de unos años en la historia, tan determinante para tantas personas, ¿verdad? Entonces, en ese año y medio, en esos 2 años, ¿qué hizo Jesús según Lucas? ¿Qué hizo Jesús? Bueno, Jesús anunció el reinado de Dios. Jesús anunció el reinado de Dios. Una puesta en marcha de un ejercicio de soberanía de Dios sobre la creación, sobre la historia y sobre el pueblo en particular. Esa concepción no es una concepción de Jesús particularmente, esa es una concepción del pueblo judío. El pueblo judío anuncia el reinado de Dios, cree en el reinado de Dios. De hecho, el pueblo judío en muchos momentos afirma que lo que está viviendo es el reinado de Dios y por eso no acepta la intromisión, no acepta la soberanía, no acepta nada que tenga que ver con otro tipo de reinados, y ahí se gestan buena parte de las revoluciones que van a llevar a tantos a la muerte. Fariseos, celotes, insurrectos, guerrilleros del pueblo judío, un par de pretendentes mesiánicos también, porque está esa afirmación del reino como un ejercicio de soberanía permanente de parte de Dios. Jesús tiene la misma afirmación del reino con 2 características que la hacen una afirmación novedosa y una afirmación distinta, muy, muy distinta de lo que
se había afirmado y se había dicho en el judaísmo de ese siglo primero. La primera es la inminencia del reinado de Dios, es decir, la cercanía, la proximidad del reinado de Dios. Y la segunda es la manera como se configura ese pueblo de Dios, ¿sí? Por un lado, la declaración de reinado de Dios era presente, pero también era una expectativa. Era un anuncio de realidad, pero también era un anuncio de expectativa, de esperanza, de algo que se quería ver llegar. Porque la situación política y la situación económica de Israel no era de reinado de Dios, era de reinado del César, exclusivamente del César. Ni siquiera el reinado de Herodes, Herodes hijo, ¿verdad? Herodes el de Galilea, es un reinado de verdad, eso es un títere del imperio, para aplacar un poco también en Galilea, que es un territorio mucho más beligerante y mucho más reactivo que lo que es la parte baja, ¿no? La parte de Judea, donde está Jerusalén y donde están unas tierras que están gobernadas por un procurador repleto de soldados, pero la cosa no es tan complicada como en Galilea. Entonces, pero no hay reinado como tal, o sea, no hay un rey de Israel, hay un César y hay una serie de requisitos que hay que cumplir frente al Imperio Romano que hacen que sea evidente que el reino de Dios no está ahí, a pesar de que se afirme y a pesar de que hayan unas prácticas que los hacen pensar en la inminencia, en la realidad del reino presente, actual. Pero para Jesús no hay ninguna discusión. O sea, para Jesús el asunto supera completamente la dinámica territorial política. El Evangelio de Jesús va a tener unas implicaciones políticas sin lugar a dudas, pero su concepción central y fundamental del reinado de Dios no entra en la discusión sobre quién dirige qué territorio, sino quién gobierna la existencia del hombre y de los hombres. Y en el centro de ese gobierno de la existencia del hombre y de los hombres está Dios. Pero va a estar Dios de una manera muy similar, muy semejante a la manera como empieza a ejercer Dios su soberanía en el origen del pueblo de Israel. Es decir, en la conformación de las tribus posterior a la salida del Éxodo. Yahvé empieza a ser soberano de Israel en la medida en que el pueblo se hace consciente de que Yahvé los ha liberado del poder opresor del imperio egipcio. Para Jesús, el ejercicio de soberanía de Dios, el reinado de Dios, el Dios reinante sobre la existencia del ser humano, lo es porque es un Dios liberador, porque es un Dios que aniquila las circunstancias de opresión, que rompe las situaciones que oprimen, que destruye las estructuras que generan cautividad en el ser humano. Entonces, cuando tenemos a Jesús en la sinagoga de Nazaret, leyendo Isaías 61, un programa de restauración de Israel, tenemos los elementos ahí, están puestos todos, ¿no? El Espíritu del Señor está sobre mí, me ha ungido, me ha enviado a anunciar a los pueblos la buena noticia, liberar oprimidos, liberar cautivos, dar la vista a los ciegos, a anunciar el año de gracia del Señor, ¿verdad? Entonces hay como unos elementos que podríamos ir desmenuzando. Lo primero es el anuncio de la buena noticia para los pobres, ¿no? Y vendrán muchos elementos en el Evangelio, vendrán muchas discusiones posteriores. Recuerden que la bienaventuranza sobre los pobres en Lucas, que es muy probablemente la bienaventuranza original pronunciada por Jesús, no tiene ninguna referencia a pobres de espíritu, pobres espiritualmente, no, dice felices los pobres, punto. Y el Evangelio el Evangelio de Lucas va a estar muy tendiente a esa línea de mirada sobre la pobreza. Bueno, hay un anuncio de buena noticia para los pobres porque claramente Jesús entiende y comprende
que la miseria humana en términos de condiciones de vida es una condición, es una circunstancia que incapacita para la plena realización de la persona. ¿Sí? Es decir, para Jesús, y eso lo va a mostrar Lucas después en los Hechos de los Apóstoles, ha llegado la hora en que los seres humanos hagan otro tipo de relaciones entre ellos y las pertenencias, entre ellos y la propiedad, de manera que pueda erradicarse esa condición de miseria que hace que tantos seres humanos no puedan desarrollarse, no puedan expandir su potencial, no puedan desplegar sus talentos, simple y sencillamente porque no tienen las condiciones para hacerlo, porque están sometidos a una opresión, a una cautividad, que es lo que va a decir más adelante. Más allá de la superación de la pobreza y de la marginalidad en términos de esas condiciones, es la vida comunitaria, sin lugar a dudas. Es la propuesta fraterna que se basa en una profunda confianza en Dios, pero que va a tener luego también unas repercusiones en la manera como la comunidad decide vivir y manejar la gente decide manejar sus pertenencias, sus propiedades, su tiempo, su talento, etcétera, en términos de una vivencia comunitaria. Luego viene el tema de las liberaciones de cautivos y de oprimidos. Bueno, la mitad, digamos, va a los ciegos, pero quiero juntar las liberaciones, anunciar la liberación de los cautivos, liberar a los oprimidos. Y tenemos ahí varias posibilidades que podríamos revisar, pero ese reinado de Dios se hace explícito en la medida en que Jesús tiene como misión, tiene como objetivo poder romper algunas ataduras que en la existencia humana no permiten el pleno ejercicio de todo lo que somos como hijos de Dios. Encontramos la enfermedad, por supuesto, el pecado, las estructuras dominantes en el entorno, en la sociedad, lo que se va a entender además como las fuerzas opresoras del mal, ¿verdad? Y sin lugar a dudas, de cada una de esas Jesús viene a trabajar, viene a hacer unos ejercicios de liberación muy importantes en términos de milagros, pero también en términos de construcciones comunitarias, en términos de la manera como hace que el hombre pueda llegar a superar su propia versión más ahogada, más minimizada. Jesús viene completamente dispuesto a hacer que el hombre se dé cuenta de su capacidad de grandeza, que está toda ella entendida desde la grandeza de Dios, desde el amplio margen del amor de Dios, que nos rompe y nos quita cosas que nos impiden vivir plenamente. Entonces hay una ruptura, una posibilidad de romper con el pecado, ¿no? Esa es una cosa muy, muy interesante. A mí me llama mucho la atención lo que va a hacer el Papa Francisco en el análisis de la pecadora, de la adúltera, en el final de Misericordia Mísera, ¿no? Donde afirma que ese vete y no peques más no es una advertencia, no es un mandamiento, sino que es una buena nueva, es una manera de decirle que ha sido liberada, que ya no tiene que vivir así, ¿verdad? Es una manera de anunciarle una buena noticia, no de ponerle enseguida una acotación de te salvas pero pilas, ¿no? Sino oye, ahora eres libre, que no tienes que vivir así, ¿qué vas a hacer con la vida? Porque ya no tienes que exponerte de esta manera. Ese es el ejercicio. Me fui un momentico a Juan en un texto que muchos autores afirman que es un texto de Lucas, ¿no? Pero bueno. La liberación del pecado, la liberación que implica un reconocimiento de que el perdón es un ejercicio de liberación, no es un ejercicio de borrar una cuenta pendiente, sino de darle la capacidad al otro de que la próxima vez lo haga mejor. Está la liberación del mal, que está representado en esas posesiones de espíritus inmundos, pero también en las personas que están aisladas y que están separadas, y Jesús viene a romper con eso, rompe y genera unas propuestas de libertad frente a esa cautividad del mal.
hay una liberación, por supuesto, evidente durante todo el Evangelio de la enfermedad como opresión, y una enfermedad además que se entendía como fruto del pecado en el contexto judío de Jesús, y para él va a ser eh, pues una de las razones más importantes por las cuales ha llegado a la vida de los hombres, porque no entiende la enfermedad como consecuencia del pecado, sino que entiende la enfermedad como causa de sufrimiento. Y a Jesús lo que le interesa es liberar al hombre de las causas de su sufrimiento. Entonces, va a actuar ahí, va a actuar, la palabra técnica que usan los expertos es taumaturgo, pero podríamos realmente ponerla como un curador, ¿no? Alguien que conoce unas pequeñas técnicas terapéuticas que van a ayudarle a la gente. Jesús es un hombre que sana personas. Eh, y la sana por medio del conocimiento y también del poder de Dios, ¿no? Del milagro. Lo que pasa es que esas dos cosas van juntas, nosotros las separamos muchísimo porque nos encanta como aislar lo sobrenatural, pero en el Evangelio la irrupción del reino de Dios implica exactamente eso, ¿no? Implica la posibilidad natural, espontánea, libre de romper con esa condición tan difícil que es la enfermedad. Y por último, hay unas condiciones, hay unas instituciones, unas estructuras que son dominantes y que generan opresión, ¿verdad? Y por eso se apela a la fraternidad, por eso se apela a la samaritanidad, por eso se apela a la misericordia por encima de la ley, por encima de cualquier posibilidad que la ley tenga de oprimir al ser humano. Y ahí hay una enorme denuncia contra la religión y una enorme denuncia contra los acumuladores de cosas, ¿no? de tierras, de riquezas, etc. Y esas dos son unas condiciones que van a terminar oprimiendo personas, que van a terminar generando cautividad, y Jesús va a atender a esa población por medio de una fuerte denuncia. Es como la gente a la que le da más duro, sin lugar a dudas, porque al hacer esta denuncia está haciendo una liberación de todos los que son oprimidos por esas estructuras que han sido mal comprendidas, mal entendidas y por supuesto muy mal administradas por los hombres religiosos de su tiempo y también por los poderosos de su tiempo, ¿no? Que son como los dos grandes grupos contra los que Jesús va a tener algún tipo de discurso fuerte y de discurso contundente. Y por último, entonces están los ciegos, dar la vista a los ciegos y el año de gracia. Lo de dar la vista a los ciegos es muy importante porque no está referido específicamente a la condición ni a la enfermedad únicamente, sino que en buena parte de las interpretaciones de la ley y de los profetas, la ceguera hace referencia a la incapacidad de comprender el plan de Dios, a la incapacidad de entender la revelación y la incapacidad de darse cuenta por dónde es que se ejecuta, se lleva a la práctica la alianza con el Señor. Entonces la ceguera, si la tomamos por el lado de la persona con discapacidad, específicamente, es claro que eso hace parte de esas comprensiones de liberación de la enfermedad como una de las estructuras, como una de las condiciones que le generan al hombre cautividad. Pero si lo entendemos por el sentido también simbólico, teológico, como la ceguera, que es una denuncia de los hombres que no son capaces de ver la evidencia de Dios enfrente suyo, pues sin lugar a dudas esa liberación de ciegos va a ser como el mensaje contundente de Jesús durante el Evangelio viene a modificar, a transformar y hacerle esa metanoia al ser humano, no de sus prácticas, sino de quién es Dios y cómo ama a Dios y cómo ese amor reinante de Dios es el que genera la libertad del ser humano, ¿sí? Y el año de gracia es como el broche de oro, ¿no? Es como el moño en el gran regalo de la liberación como concreción específica del reinado de Dios en medio de los hombres. Porque el año de gracia es la plena demostración de que los hombres podemos comportarnos como Dios, ¿sí? Como Dios se comporta, con el pleno perdón, con la plena igualdad, con la plena justicia, con la capacidad de encontrar en todo un acto de donación, especialmente para los que sufren y para los que pasan malos momentos.
Entonces, ese año de gracia que tiene tantas referencias en el Antiguo Testamento, específicamente a los años jubilares, pero que luego va a tener esa concepción de la irrupción directa de Dios para arreglar las situaciones, tiene que ver mucho con eso, tiene que ver con declararle a los hombres que ellos son capaces también de perdonar deudas, que ellos son capaces de equilibrar las balanzas de justicia, que ellos son capaces de hacer ese ejercicio liberador porque Dios los ha capacitado para eso, ¿verdad? La entrada en vigencia del año de gracia es la manera como el pueblo ejecuta todas esas acciones liberadoras de parte de Dios. Ese es el querigma de Jesús. Nada más y nada menos que ese es el querigma de Jesús. Es contrastante, pero también tiene que ser muy confrontador para nosotros y tiene que ser tiene que llamarnos muchísimo la atención, no encontrar tantos aspectos de intencionalidad religiosa en el discurso querigmático de Jesús. ¿Y por qué lo digo? Porque en el discurso querigmático de la iglesia casi que el 90% de las cosas son intencionalidad religiosa, es decir, que tú reces, que tú vayas a misa, que tú hagas el rosario, que tú creas en determinadas formas de piedad específicas, que aceptes unos dogmas, pero el anuncio nunca fue ese. O sea, si bien eso hace parte de la estructura que genera la posibilidad de vivir el reinado de Dios, eso no se discute. El anuncio querigmático que teníamos que movilizar y poner en marcha no tenía que ver con cuestiones específicamente religiosas, tenía que ver con cuestiones en las que la centralidad del amor liberador de Dios generaba y detonaba una serie de rupturas de las estructuras que nos dominaban y que nos impidían vivir. El pecado nos impide vivir, el egoísmo nos impide vivir, el permitirle a las lógicas del odio, a las lógicas del mal, a las lógicas del egoísmo y de la indiferencia que gobiernan nuestra vida, sin lugar a dudas, es una especie de posesión de la cual necesitamos ser liberados, ¿sí? Y sin lugar a dudas, todas las condiciones sociales que nos enferman, todas las condiciones relacionales que nos enferman, todas las condiciones de nuestra misma concepción de ver la vida que nos enferman, necesitamos ser libres de eso. Y necesitamos ser libres del cáncer y el SIDA y de todas las formas en las que, del ébola y de todas las formas en las que la misma naturaleza humana se siente frágil, ¿verdad? Y a eso ha venido Jesús. A eso ha venido Jesús. Y ha venido también a enseñarnos que en nuestras manos está la erradicación de la miseria, con unas respuestas comunitarias, con unas respuestas de la manera de vivir comunitariamente. Ese fue el querigma de Jesús. Y ese querigma sin duda terminaba siendo una irrupción muy fuerte. ¿Qué pasa con Zaqueo después de haber recibido el querigma? Que es lo que los exegetas suponen que pasa en la comunión de la comida con Jesús. Pues que lo moviliza inmediatamente, que hace algo, ¿sí? Y hace algo en términos de un equilibrio de la balanza que rompe con la miseria, ¿verdad? De una lógica de acaparación entra una lógica de compartir. Y eso podemos llevarlo a las relaciones interpersonales, a las posesiones materiales, al manejo del tiempo, pero también al ejercicio de nuestra pastoral al interior de la iglesia, ¿no? Cómo acaparamos muchas veces o el protagonismo, o las decisiones, o la autoridad, o cómo vivimos a expensas de acaparadores también, muchas veces dentro de la organización eclesiástica, que hacen que todo se debilite, que todo se ponga súper lento, porque no existe esa posibilidad, ¿no? Como de salir. En eso me encantan las propuestas del Papa Francisco, cuando incluso recuerda que, alertando contra el clericalismo, que antes de cualquier dignidad eclesiástica todos fueron laicos, ¿verdad? Y eso es muy importante porque nos hace entrar en esa ruptura de esquemas que a veces nos oprimen y no nos permiten hacer posible la causa del reino. Entonces, querigma de Jesús como una realización del reinado de Dios, y es una realización que básicamente intenta generar liberación, y una liberación que se expresa en el querigma de Isaías 61 en términos de oprimidos, de cautivos, de pobres, de ciegos y del año de gracia, tal como lo hemos explicado.
Entro a una última parte que quiero puntualizar brevemente como una conclusión de las tres cosas que hemos visto, ¿no? Querigma como acción, la encarnación del querigma, cuál es el querigma de Jesús desde Lucas 4. Puntualizar entonces qué es predicar querigmáticamente, qué sería un ejercicio querigmático de predicación. Yo quiero simplemente sintetizarlo porque es un poco llevar a la práctica tres de las conclusiones que están en la lección y en las reflexiones que hemos hecho aquí. Lo primero es que el anuncio, esto tiene que ver mucho con el modo de transmitir, con el modo de hablar, con el modo de hacer la predicación y el ejercicio de predicación, que no debe ser únicamente en los escenarios de predicación, sino también en el ejercicio evangelizador cotidiano como tal. Predicar querigmáticamente significa anunciar algo, contar algo que es nuevo, contar algo que rompe con la cotidianidad y con la manera como la gente vive su vida normalmente. ¿Eso qué quiere decir en términos de nuestra espiritualidad y nuestro mensaje como católicos? Uno, que predicar querigmáticamente no puede ser de ninguna manera para ninguna persona recibir más de lo mismo. Y por eso los carismas de las comunidades son tan importantes, porque generan una especificidad. Estos manes hablan de esto, ¿sí? Y en ese sentido, lo que vamos a contar debe ser nuevo. Por eso hay que ser juiciosos con la lectura de la Biblia, con el estudio de la palabra, por eso hay que ser juiciosos con la creación de lenguajes, por eso hay que ser muy juiciosos con la manera como entendemos las formas de comunicar del mundo, porque en medio de todo eso encontramos maneras nuevas de decir lo mismo, ¿verdad? Les pongo un ejemplo. El versículo final del himno de la caridad, del himno del amor de Primera de Corintios. Lo hemos escuchado muchas veces como el amor nunca dejará de existir, ¿verdad? Que es una gran frase, es fantástica, es maravillosa, etc. Oída en matrimonio tras matrimonio, celebración tras celebración, predicación tras predicación, etc. ¿Verdad? En un ejercicio les proponemos a las personas que reformulen esa frase, que lo digan de maneras distintas, y yo pongo como ejemplo la traducción que hace José Luis Cortés en su libro sobre San Pablo, en la que dice: el amor nunca se da por vencido. Eso es otra cosa. Es la misma frase, es el mismo mensaje, pero dicho de otra manera, con otras palabras, termina siendo otra cosa. Una de las frases que aparece ahí es: el amor nunca ha perdido una batalla. Y arrancan una serie de construcciones que son legítimas, que son válidas, porque lo importante no es la formulación específica de las palabras del querigma, sino el impulso, la fuerza y la movilidad que da el querigma respecto a un tema en particular. No nos vamos a inventar el querigma, vamos a darle al querigma una fuerza nueva desde expresiones, usos, fórmulas, tecnologías, estrategias, actividades, todo lo que ustedes quieran, para que nadie que escuche el querigma reciba más de lo mismo. Esa tiene que ser una consigna y tiene que ser algo muy claro. Cuando Jesús termina esta predicación, la gente lo miraba con asombro. La gente no sabía qué pensar de eso. Eso es lo que tiene que causar la novedad de nuestro anuncio. Lo segundo, sin lugar a dudas, y no quiero entrar a demorarme en eso porque lo hemos explicado ampliamente, es que el querigma promueve libertad. Es decir, nosotros no llegamos a la vida de la gente para convertirlos en adeptos religiosos. Llegamos a la vida de la gente para que conozcan al Dios que está interesado en su libertad y sean libres en la relación con ese Dios. Desde la relación con ese Dios. Gracias a la relación con ese Dios. Llegamos a la vida de las personas a generarles un bienestar que está muy en el corazón de la alianza y que tiene que ver con que su vida, sus relaciones, su manera de entenderse a sí mismos, su manera de construir familia, de construir vocación, sea un ejercicio de libertad, de poder elegir y ser consecuentes con sus elecciones y disfrutar del gozo profundo de asumir y garantizarme a mí mismo el cumplimiento de mis decisiones y de mis elecciones, cuidando siempre que ninguna de mis elecciones le rompa al otro la capacidad de decidir.
Y por último, el querigma se anuncia, se predica, garantizando su cumplimiento. A mí una cosa me impacta muchísimo de la predicación de Jesús es que Jesús no hizo predicaciones de promesas futuristas, sino de realidades actuales. Y para nosotros la predicación de querigma tiene que ser una predicación capaz de generar la expectativa de unos cumplimientos, de unas cosas que están pasando ya. Es que la realidad del amor de Dios que libera y que cura y que sana está pasando ya en la vida de la gente. No va a pasar a partir de que nosotros lleguemos a contarles eso. Está pasando. Lo que hacemos nosotros es lograr la contundencia de ese anuncio novedoso que es de liberación, que le garantiza a las personas que eso que les estamos diciendo está pasando en este instante. Tenemos que garantizar el cumplimiento. Y por eso nuestra experiencia comunitaria, nuestra vida comunitaria y nuestra manera de relacionarnos con las personas tiene que ser una garantía de que lo que estamos diciendo es posible y se cumple. Y que nuestras mismas relaciones ya son relaciones que rompen con las lógicas del odio y de la marginación y de la incapacidad para compartir. Esas tres serían para mí unas condiciones claves de la predicación carismática a partir de esta primera lectura. La lección divina que hemos hecho de Lucas 4, Jesús en la sinagoga de Nazaret. Entonces, los insisto a animarse con el estudio, si pueden complementarlo con otros comentaristas de textos del Evangelio, sin lugar a dudas. Lo que les digo, el texto de Carlos María Martini es fantástico, el evangelizador en San Lucas. Fitzmayer es uno de los mejores comentaristas de Lucas, François Bobón, pero hay varios, Monseñor Santiago Silva Retamales también tiene unos comentarios interesantes, el padre Firoñoro, por supuesto, que en homilética los encuentran, o sea, complementenlo con lo que sea, ¿sí? Complementenlo con gente que les diga cosas distintas y hasta contrarias a lo que yo les estaba contando aquí, porque lo importante es escarbar la palabra, escarbarla y buscarle sentidos y buscar entender cómo en esa primera predicación carismática de Jesús hay un modelo para nuestras predicaciones carismáticas. Quedo muy atento a lo que va a pasar en WhatsApp, nuestros grupos de preguntas. Espero estar muy ágil para poder contestarles a todos. Y ya en 2 días arrancamos segundo tema, que va a ser Lección Divina sobre Lucas, también, capítulo 24, la última predicación de Jesús en Lucas, que es con los discípulos que salían para Emaús y terminaron regresando a Jerusalén. Y ahí, bueno, hablaremos de querigma como conversión, que es un elemento bien interesante. Así que ánimo, Dios los bendiga y estamos conversando. A su servicio 100%.